Sean bienvenidos a un capítulo más de 40 días podcast. Nuevamente, gracias a la misericordia, a la bondad, al amor de Dios que ha tenido con todos nosotros y que nos permite especialmente estar compartiendo hoy este espacio. Para mí siempre es un honor, siempre lo menciono y creo que siempre lo voy a mencionar. Es un honor poder hablar de mi Señor, poder compartir de todas las cosas buenas, misericordia, su gracia, su amor y todo lo que ha hecho en mi vida y poder enseñarles, compartirles y poder hablar de esa experiencia que Dios me ha permitido tener, sea poca, sea mucha, poder compartirla con todos ustedes. Como ya lo pudieron ver en el título de este video, hoy vamos a hablar acerca de cómo tener un matrimonio sano. En la actualidad, encontrar personas que se quieran casar de por sí ya es difícil. Pero cuando hablamos del pueblo de Dios, cuando hablamos de las personas que están siguiendo y están creciendo en la voluntad de Dios, nos damos cuenta que muchos de nosotros queremos agradar a Dios también en el matrimonio. Y sabemos que el matrimonio es una bendición. Sabemos que el matrimonio en el orden de Dios es una bendición de crecimiento espiritual, de crecimiento personal, de crecimiento e incluso económico, porque es mejor dos que uno, en todos los espacios, en todos los ámbitos. Sin embargo, en la actualidad casarse de por sí ya es difícil, nadie quiere tener un hogar. Bueno, ese nadie es generalizado, pero casi nadie quiere tener un hogar. Hoy vivimos en una filosofía en la que queremos ser libres, libres como el viento, que nada nos ate, no queremos compromiso, no queremos que nos demanden ciertas cosas, que nos demanden tiempo, no queremos tener una responsabilidad afectiva, no queremos cargas, incluso los llamamos a llamar cargas, y eso se da porque el mundo y la sociedad actual, bajo el sistema mismo que nos lleva en el afán, en la ansiedad, que nos lleva hacia potenciar nuestras propias habilidades e individualidad, nos lleva también a querer estar solos. Claro, hay una parte de nuestro ser, hay una parte de nosotros mismos que anhela tener una compañía, pero hoy el mundo nos vende la idea de que esa compañía se puede tener sin ningún compromiso. Y hoy nos encontramos con relaciones abiertas y cualquier tipo de relación amistosa, amorosa, pero sin ningún lazo afectivo que implique el matrimonio. Incluso hay parejas que llevan años viviendo juntos, años compartiendo su vida, pero cuando hablan del matrimonio encuentran un problema, encuentran una discusión, encuentran que no es lo que les apetece. Y acá, puntualmente, vamos a empezar a ver cómo esa característica en el matrimonio, desde que estamos solteros a incluso cuando estamos casados, hay un factor común. Hay un libro que habla acerca de la modernidad líquida. De hecho, Zygmunt Bauman, que es el autor que empieza a hablar de la modernidad líquida, eventualmente habla del amor líquido y cómo la modernidad misma, cómo la inmediatez de la novedad en la industria, por ejemplo los teléfonos, por ejemplo los computadores, por ejemplo la tecnología, siempre hay algo nuevo, una característica nueva. Entonces la versión anterior queda a ser obsoleta y siempre va a haber algo mejor. Esa modernidad líquida ha hecho que dentro de los espacios que habitamos amorosamente, queramos y anhelemos ser más independientes y pensemos que siempre vamos a merecer más y que lo que tenemos no es suficiente. Y ahí empezamos a ver un problema. Por ejemplo, lo que hablaba hace un momento de la falta de compromiso que existe a la hora de adquirir y tener una relación amorosa. Entonces, no queremos ningún compromiso porque yo creo que es muy probable que yo encuentre algo mejor después. Es muy probable que yo encuentre a alguien más atractivo o más atractiva, más inteligente, alguien con mejores recursos económicos, alguien con mejores capacidades y alguien que se adapte a mis necesidades futuras. Y ahí empezamos a tener un problema de compromiso. Sin embargo, como hoy el tema no es el compromiso en las personas solteras, sino el matrimonio, vamos a avanzar un poco y no me voy a quedar tanto en ese problema que implica la movilidad y la liquidez del amor en las relaciones, sino en cómo eso también está afectando los matrimonios en la actualidad. ¿Qué pasa? Que muchos
creyentes, porque hoy estamos hablándole a la iglesia, se casan. Y cuando se casan, adquieren ese compromiso. Sin embargo, dentro de esa misma esencia que es el matrimonio, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar diferencias, nos vamos a enfrentar a un montón de cosas. Y ese montón de cosas nos va a hacer pensar, porque estamos bajo una filosofía de la liquidez en el amor, que yo pude haber encontrado algo mejor. Es decir, que nos vamos a encontrar insatisfechos, nos vamos a encontrar con corazones y personas que dicen: yo pude haber tenido algo mejor, me apresuré al casarme, no debía haberme casado con esta persona. Y empezamos a tener un montón de problemas derivados de esa insatisfacción, porque siempre puede haber algo mejor. Dicho esto, mis amados hermanos, hoy quiero que hablemos acerca de cómo construir y cómo trabajar en un matrimonio sano en el Señor, construyendo las bases y principios en nuestro Señor. Para eso vamos a tener una base, un fundamento bíblico, por supuesto, que va a estar en Efesios capítulo 5, del versículo 25 al versículo 31. Quiero leerlo, compartirlo. Si a usted le gustaría leerlo, sería una bendición. Igual se lo voy a leer. Dice así. Vamos a leer la nueva traducción la traducción al lenguaje actual. Y dice: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para no hacerla solo suya. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta como un vestido, sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Cuando nosotros pensamos en un matrimonio, cuando pensamos en construir una vida juntos, a veces uno es muy egoísta y piensa en todas las cualidades que debe tener esa persona para cumplir todos mis requerimientos y todas mis necesidades y todas mis expectativas. Y ahí empezamos a partir de un problema que se debe trabajar justo antes, y si no se trabajaba antes, trabajarlo en el matrimonio, y es el ego. El mundo no puede girar alrededor nuestro. Y considero yo que una persona que ha crecido en el Señor y que anhela crecer en el Señor debe dar muestra de humildad. Y esto no implica priorizar a los demás, porque hoy el discurso actual es que estás priorizando a los demás. Date valor a ti mismo, crece tú mismo, riega tu propia planta y no riegues las de los demás. Digamos que hasta cierto punto es cierto, pero hasta cierto punto no. Y es que el amor no puede partir de mi necesidad egocéntrica, de lo que yo quiero y de lo que yo anhelo que la otra persona haga por mí. De hecho, el Señor nos dice todo lo contrario. Les decía a sus discípulos: el que quiera ser mayor de ustedes debe servir primero a los demás. Y eso ya nos va dando ciertas luces de lo que puede llegar a ser el matrimonio y cómo el matrimonio empieza a construirse o a consolidarse en el Señor a partir de esos principios bíblicos. Cuando vemos Efesios, lo primero que nos dice es: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Cuando uno analiza esta frase, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Se entregó a sí mismo. Y entregó todo, sin medida, sin reserva, sin condiciones, sin pagarés. Lo entregó absolutamente todo. Y entonces, amado hermano, si tú llegas al matrimonio y esperas que tu esposa se entregue a sí misma por ti,
y haga todo por ti, pero tú no entregas tu corazón en pro del crecimiento de tu esposa, no entregas tu vida, tu intelecto, tu formación en pro de lo que es tu esposa en el Señor, ahí ya tenemos un error. Y claro, somos... este mismo pasaje, versículos anteriores, le dice a las esposas que se sujeten a los maridos o a los esposos porque son cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y claro, en efecto, para la mujer es mucho más fácil someterse. Para la mujer es mucho más fácil sujetarse. Y quiero que entiendan bien esas dos palabras, someterse y sujetarse en el Señor. Cuando una persona es amada, ¿va a querer huir de donde la aman? No. Uno no quiere huir de donde lo aman. Uno no quiere huir de donde lo cuidan. Uno no quiere huir de donde lo hacen sentir valioso, de donde lo hacen sentir importante, de donde eres necesario. Y claro, hoy el mundo nos dice, ustedes pueden solos, ustedes no necesitan un hombre o una mujer a su lado para ser felices. Y hasta cierto punto es verdad en este mundo. Sin embargo, dentro de la construcción del plan y del propósito de Dios, nos dio una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea para nosotros los hombres es nuestra mujer, y para ustedes mujeres somos nosotros. Somos ayuda idónea. Ahora, si yo, reitero, como hombre, espero que mi esposa, y consigo esposa para que satisfaga todos mis anhelos, mis deseos, y yo no doy en contraposición mis anhelos, mis deseos en función de esta persona, voy a tener muchos problemas. Ahora, el primer problema es el siguiente, y es construir una relación y un matrimonio en el que no esté Cristo. Y quiero ser acá muy explícito también con lo que voy a decir. Muchas parejas, muchos de nosotros, muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones están casados, dicen servir al Señor, pero como dice su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos de nosotros tenemos citas bíblicas en nuestra casa, tenemos cuadros con citas bíblicas, tenemos la Biblia en nuestra casa, tenemos varias versiones, vamos a las congregaciones, hablamos de nuestro Señor, hablamos del matrimonio, pero a la hora de la verdad, nuestro matrimonio está lejos de ser una institución constituida y construida y fundamentada y sostenida por Cristo, porque nuestro corazón está lejos de Cristo. A esto le llamo yo Crónica de una muerte anunciada, y me valgo del libro de Gabriel García Márquez, bueno, del nombre del libro de Gabriel García Márquez, porque básicamente construir una relación de amor y un matrimonio en el que a diario Jesús no sea el centro, va a primar algo, y va a primar nuestro ego, nuestro enojo, nuestra ira, y todas estas cosas que se unen para hacernos daño. Y esto es muy triste. Entonces, ¿qué quiero que veamos? Muchos hermanos dentro de nuestras congregaciones se casan afanadamente, apresuradamente, se casan con anhelos de agradar al Señor, y es un buen sentir, es un buen anhelo, pero también se casan con un poco de interés, pongámoslo así. Muchas veces no es económico, es un interés social. Ese estatus que me da el hombre o ese estatus que me da la mujer. Nos casamos con el interés familiar, entonces yo quiero una mujer que me dé hijos, yo quiero una mujer que me cocine, yo quiero una mujer que me lave, me planche, me tenga la ropa limpia y que cuide nuestro hogar. Pero no nos casamos en el orden y en el plan y el propósito de Dios para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, yo identifico que hay en mi vida un llamado para el servicio a Dios, y me uno a una persona que no anhela servirle a Dios. Ahí, aunque no haya yugo desigual y aunque esta persona esté en el Señor, vaya a la iglesia y crezca en la iglesia, su corazón está lejos de Dios. Listo, ya nos casamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a construir nuestra vida en matrimonio? Resulta que a diario en Colombia, vamos a hacer un estimado, de cada 10 personas que se casan, 4 de ellas se divorcian oficialmente.
son los datos que tenemos oficiales. Pero hay muchas de ellas o que son infelices, o que ya se separaron pero no hicieron un trámite legal, o que simplemente están por convivencia, por costumbre, porque ya les tocó y es el orden de Dios. Están aguantando. Y es literalmente la palabra que usan. Es que yo me estoy aguantando. ¿Es eso el propósito y el plan de Dios? Cuando Dios decidió darnos una esposa o un esposo, ¿lo pensó así? Y la palabra nos dice que nos dio una ayuda idónea para todo lo que quisiéramos hacer y para todo lo que vayamos a hacer. Y esa ayuda idónea abarca absolutamente todo. Claro, Él es nuestra fuente principal de gozo, de alegría, de salvación. Él es esa fuente. Pero nos dio una ayuda idónea. Yo cómo estoy construyendo y cómo estoy cuidando esa ayuda idónea. De esas parejas que se divorcian, acá les voy a compartir algunas de las causas más comunes que tenemos por las cuales se divorcian, por las cuales se separan. Tenemos 5 causas. Obviamente podríamos hablar más, pero vamos a hablar de estas 5. Primera causa y más importante, la infidelidad. Segunda, personalidades e intereses muy diferentes. Tercera, problemas económicos. Cuarta, violencia intrafamiliar. Y quinta, desinterés emocional. Cuando hablamos de la infidelidad, yo creo que ya todos sabemos qué es la infidelidad, qué es el adulterio. Pero lo que obviamos muchas veces es por qué se da el adulterio, por qué se da la infidelidad. Recuerdan que al principio hablé acerca de cómo el egocentrismo dentro de cada persona empezaba a afectar a los solteros y eventualmente a los casados. Bueno, si tenemos todo el tiempo y estamos pensando todo el tiempo en que la persona que tengo no es suficiente para lo que yo soy, ahí ya abrí una puerta muy grande para que el adulterio y la infidelidad entre a mi hogar. Si todo el tiempo pienso que yo soy mejor que la otra persona, ya abrí una puerta muy grande a la infidelidad. Porque cada que haya alguien o más bonita, o más atractivo, más inteligente, con mejor salario, con mejores conversaciones, voy a estarme preguntando si mi esposa o mi esposo realmente era la persona correcta. Y podemos decir, pero ahí no hay infidelidad. No, por supuesto que no. Pero la Biblia y la palabra nos amonesta y nos incita todo el tiempo a decir, cuídense de las pequeñas zorras porque dañan los grandes viñedos. Esas pequeñas cosas que nacen desde nuestro corazón y desde nuestra mente empiezan a abrir puertas muy grandes. La infidelidad parte entonces desde nuestro propio ego, desde nuestra propia concupiscencia, por supuesto, pero desde esos intereses. Entonces, si mi esposo o mi esposa no cumple las normativas estéticas de la modernidad, y yo voy en pro de esas normativas estéticas, si encuentro a una persona que las cumpla, entonces voy a empezar a poner mis ojos en esa persona. Y el enemigo, por supuesto, que nos va a dar chance para estar y caer en pecado. No porque yo sea la gran cosa. Y eso es lo que pasa, que nuestro ego empieza a crecer y empezamos a creernos la gran cosa. En este sentido, mis amados, la infidelidad entra por muchas razones. Puede variar desde muchas cosas. Pero desde ahí yo empiezo a maquinar escenarios donde estoy con otras personas que tienen cosas que mi cónyuge no tiene. Esto debemos cuidarlo. Las personalidades e intereses muy diferentes. Esa sería la segunda causa de divorcio. Cuando hablamos de estas diferencias de personalidades, debemos comprender que siempre vamos a ser diferentes. Y coincidir con alguien que es igual a nosotros es muy aburrido. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que esas diferencias se deben analizar antes de casarnos.
qué tan diferente es a mí y si es negociable o no negociable. Hay diferencias en las que podemos negociar y desde el amor negociamos. Pero si esas diferencias son abismales, yo tengo que darme cuenta de, o procurar darme cuenta de, antes de casarme. Ahora, en el mundo donde esto es más importante, la diferencia y la contradicción, y priorizarme a mí, pues entonces el que mi esposa o mi esposo sea diferente a mí es causal de divorcio y me voy y se acabó esto. Sin embargo, en el Señor lo podemos trabajar y es lo que vamos a tratar de ver un poco más adelante. Entonces, para poder ver esas causas, voy a adelantarme un poco y quiero que veamos lo siguiente, y es que cuando pensamos en nuestro matrimonio en Dios, debemos, como ya lo había dicho, nuestro fundamento debe ser la relación con Cristo, debe ser nuestra comunión en Cristo. Cuando vemos la escritura en Mateo 7, capítulo 7, versículo 24 y 25, dice lo siguiente: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. La piedra firme es Cristo. Si mi vida está en una constante relación con Cristo y desde mi esencia como hombre de Dios, como líder de mi hogar, procuro que mi esposa crezca en el Señor, no porque es algo que me sobra el tiempo, sino porque es mi responsabilidad como líder, como sacerdote de mi hogar, guiar a mi esposa, y nuestra vida empieza a crecer en el Señor. Lo más probable que suceda es que nuestra vida en matrimonio crezca y se mantenga sólida, porque aunque vengan las situaciones difíciles y aunque vengan complicaciones, el Señor va a ser nuestra base. Ahora, para que esta base se solidifique, para que esta base se sostenga en el tiempo en el Señor, deben haber varias cosas importantes. Y quiero que las veamos. Vamos a definirla en dos puntualmente. La primera es la entrega como principio fundamental del matrimonio. El matrimonio no va a funcionar si yo espero que el otro entregue por mí. El matrimonio va a funcionar en tanto que yo entrego por ella y ella entrega por mí. Entonces los dos vamos a hacer una unión fuerte, sólida en el Señor. Y vamos a poder mantener esa unión. ¿Cómo se da esto? La Escritura es muy clara cuando nos dice lo siguiente: los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. ¿Hasta dónde debe ser nuestra entrega? Nuestra vida, obviamente, debe estar en función de nuestro Señor, pero también debe estar en función de nuestro matrimonio. Yo debo prever que mi esposa va a llegar del trabajo con hambre, y si yo estoy en casa y puedo ofrecerle un plato de comida caliente sobre la mesa, cuando ella abre la puerta y entra a nuestro hogar y ve su comida servida, su corazón se va a llenar de amor. Y no para encontrar un provecho a partir de eso. Es que si yo le hago la comida, entonces voy a tener otros servicios. No, es la entrega porque mi esposa viene de trabajar, está cansada y tiene hambre. Y viceversa. Yo estoy en la casa como esposa, mi esposo viene de trabajar 6, 7 de la tarde, de la noche, y yo hasta ahora haciendo la comida. Mi esposo tiene que irse a trabajar, está trabajando, yo le puedo llevar el almuerzo, pero hasta las 3, 4 de la tarde se lo llevo. Cuando lleva desde las 7 de la mañana trabajando fuerte. Estas son cosas que debemos pensar. Mi responsabilidad es velar por el bienestar de mi esposa. Y su responsabilidad es velar por mi bienestar. Si los dos estamos pensando en esa misma sintonía, nunca nos va a hacer falta nada. Nunca vamos a necesitar nada más, porque somos suficientes para combatir todo lo que se venga. Porque somos un complemento. A veces, voy a contarles una anécdota que nos sucedió hace un par de días.
hace muy poco. Estábamos parqueando el carro, yo estaba parqueando y justo en el parqueadero donde pues, yo me estaba ubicando había un poste en la parte de atrás. Mi esposa se bajó del carro para avisarme. Ella vio el poste, pero asumió que como yo era el que manejaba, que como yo soy el que sé, pues yo lo había visto y que no le iba a pegar. Y no me avisó del poste. Evidentemente yo lo había visto. Pero todos los que manejamos sabemos que muchas veces tener la visión completa de todo y tener el control de todo es difícil. Y entonces ocurrió lo que podría ocurrir y fue que me choqué contra el poste. No fue grave, pero sí se alcanzó a rayar el carro. Yo me bajo del carro un poco molesto quizá, porque ella me pudo haber dicho como hasta ahí, o más allá de que ahí estaba el poste, evidenciar en qué parte o qué tanto me faltaba para pegarle al poste. Mi enojo, gracias a Dios, es algo que he venido trabajando en el Señor, y es que aunque me enojo por situaciones como cualquier ser humano, como cualquier persona, procuro contenerlo y no hacer nada hiriente con mi enojo. Yo le dije a ella, me pudiste avisar, y ella me dijo, pudiste haber parqueado mejor. Luego dejamos hasta ahí y lo volvimos a charlar minutos después. Y yo le dije, yo reconozco que pude haberlo hecho mejor. Y ella me dijo, yo reconozco que pude haberte dicho. A veces el enojo nos lleva a querer siempre tener la razón. Y parte de una base egocéntrica, lo que mencioné al principio. Confiar en que el proceso de Dios está en nuestras vidas y dejarnos trabajar por el Señor es nuestra responsabilidad. Ahora, veíamos que uno de los principios era la entrega como principio fundamental, valga la redundancia como principio, es la entrega, ¿no? Entonces estamos hablando de la entrega. La entrega es un principio. Esa entrega es un llamado que nos hace todo el tiempo el Señor en su palabra. Cuando vamos a Filipenses 2:4 nos encontramos lo siguiente, y es que el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y acá nos está hablando de la iglesia, nos está hablando de los hermanos. Si es así con los hermanos de la iglesia, que no miremos por nosotros, sino por lo de los otros, si es así con los hermanos, imagínense cuánto más por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Es nuestra principal responsabilidad poder velar por las necesidades de nuestros amados. Esto debe ser un principio en nuestras vidas. Debe ser una ley en nuestras vidas. No podemos esperar que nos amen cuando nosotros no damos amor. Es difícil. Es muy difícil. Cuando aceptamos que el Señor está en nuestras vidas, cuando aceptamos que su voluntad, su grandeza, su poder ha estado en nosotros, y si su gracia ha estado en nosotros, implica que somos nuevas criaturas. Y el ser nuevas criaturas también implica que tenemos la capacidad de amar, de cuidar y de preservar el corazón de nuestros amados. Por eso, el segundo principio es amar al cónyuge como a sí mismo. Y vamos a ver el versículo clave de esta enseñanza, y es que nos encontramos en Marcos capítulo 12 versículo 29 al 34, donde se habla acerca de los dos grandes mandamientos. El primero, como ya todos lo conocemos, es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento, voy a leer el versículo 31, dice, el segundo mandamiento es de igual importancia. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Cuando hablamos de prójimo, es la persona más cercana que tenemos. Puede ser nuestro vecino, puede ser la persona con la que vamos transitando en la vía, el del otro carro, puede ser la persona que esté más cerca, al lado, el prójimo. La persona que está más cerca en nuestras vidas, en un matrimonio, es nuestro esposo o nuestra esposa. Así que el mandamiento del Señor es: amarás al Señor sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo, vamos a ponerle cónyuge, como a ti mismo.
Si a ti no te gusta que te traten mal, ¿por qué tratas mal a tu esposo o a tu esposa? Si a ti no te gusta que no te respeten, ¿por qué no lo respetas? Si a ti no te gusta que no te den nada y te omitan, ¿tú por qué lo haces? Si a ti no te gusta un montón de cosas, ¿por qué lo haces con tu cónyuge? ¿Por qué lo haces con tu esposo o esposa? Y ahora, si a ti te gusta que te atiendan, que te cuiden, que te consientan, que estén atentos de ti, esto mismo debes hacer con tu esposo o con tu esposa. Debemos velar y amar por nuestro hogar, cuidar a nuestro esposo, cuidar a nuestra esposa y velar por ellos. Esa es nuestra responsabilidad. Y a los esposos, guiar a sus esposas. Y a sus esposas, sujetarse a sus esposos. Para las esposas es mucho más fácil amar, mucho más fácil entregarse. Para nosotros los hombres tendemos a ser más egocéntricos, pensar que el mundo está hecho por nosotros y para nosotros. Nuestra responsabilidad, como le escuché alguna vez a Paul Washer, es llevar a nuestra esposa, a su niña, ante él, una mujer edificada, construida, enriquecida en el Señor. Y si el Señor nos da hijos, igualmente con nuestros hijos. Pero nuestra responsabilidad y la primera persona que Dios ha puesto en tu vida, en tu ministerio, es tu esposa. Y tu responsabilidad es llevar a tu esposa a los pies de Jesús. Espero poder hablar en otros momentos un poco más al respecto acerca del matrimonio y cómo construir un matrimonio en el Señor. Sé que es un tema del cual podemos hablar demasiado. Quiero cerrar diciéndoles que el amor de Dios y ese amor que nace para nuestra pareja, como amarnos a nosotros mismos, genera varias cosas. Lo primero, genera admiración. Segundo, respeto. Tercero, deseo. Cuarto, cuidado. Quinto, instrucción. Y sexto, fortalecimiento. Cuando permitimos que el Señor sea la base fundamental de nuestro matrimonio y permitimos que Él trabaje en nuestro carácter, cuidamos el corazón de nuestro esposo y de nuestra esposa y su vida y sus necesidades se convierten en mis necesidades, en ese momento empezamos a dar esos primeros pasos para tener un matrimonio sano. Reitero, como les digo, esto es algo de lo que podemos hablar en muchísimas otras oportunidades y podremos extendernos un poco más. Espero poder hacerlo. Por el momento, doy gracias a Dios por este espacio, doy gracias a Dios por este tiempo. Le clamo y le pido a Dios que me dé sabiduría para seguir hablando, para seguir aprendiendo. Si a usted le gustó este video, denle like, compártalo. Eso ayuda mucho para que las personas que lo ven y en esta plataforma que es YouTube, las personas puedan verlo, puedan acceder a él y sea de edificación también para ellos. Quiero cerrar con el capítulo 2 del libro de Génesis en el versículo 18 para que recordemos lo que dijo Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Tu esposo y tu esposa es tu ayuda idónea. Con sus defectos, con sus problemas, con sus dificultades, es tu ayuda idónea. Y tú eres su ayuda idónea. Dios les bendiga.